Buenas noches. Comenzamos hoy este programa al que hemos denominado Palabra de Honor, que conducimos Eduardo Ibáñez Padilla y quienes habla, Prudencio Bustos Argañarás, con la colaboración en la producción de Marcelo Font y en la dirección de Francisco Luján. Antes de empezar quiero decir una palabra. Gracias. Gracias a ustedes que están del otro lado mirándonos y convierten entonces esta alocución en una conversación. Y gracias a las empresas y a los amigos que nos acompañan con el esfuerzo económico que permite que nosotros estemos aquí esta noche con ustedes. La razón de este programa. Nosotros entendemos que como ciudadanos no podemos ser indiferentes a la situación que vive nuestro país. Y ha llegado el momento de plantearnos aquello que decía un expresidente norteamericano. No preguntes qué puede hacer o qué debe hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer vos por tu país. Entonces, ese es el compromiso a través del cual Palabra de Honor quiere poner su granito de arena para ayudar a reconstruir la república, la civilidad, la tolerancia, el encuentro de los argentinos para construir un país mejor para nuestros hijos. Y decimos Palabra de Honor porque queremos honrar la palabra, porque en estos tiempos y en estas tierras se ha bastardeado tanto la palabra que la palabra ha perdido significado. Ejemplo, cuando alguien dice libertad, otro piensa libertinaje. Cuando alguien dice autoridad, otro piensa autoritarismo. Cuando alguien dice orden, otro piensa exceso en los controles. Y cuando todos, me incluyo, decimos amor, pensamos más en recibir que en dar. Y la palabra es el instrumento por el cual los hombres nos entendemos entre nosotros, o no nos entendemos, pero por lo menos nos comunicamos. Y la Argentina está necesitando eso, que los argentinos nos comuniquemos entre nosotros, que nos toleremos, que nos respetemos las discrepancias, que sumemos los distintos proyectos para que hagamos todos juntos algo nuevo que nos permita ir un poco mejor. Por eso nosotros hoy vamos a hablar de principios y vamos a ver esta escenografía que obedece a una razón muy especial. Prudencio, ¿la puedes explicar? Sí, ustedes verán aquí en el centro el Cabildo de Córdoba, que nació junto con la ciudad, demoró 200 años su construcción, pero hoy es uno de los símbolos más emblemáticos de los edificios de la ciudad. De este otro lado tenemos la catedral, el símbolo de elevación del hombre a Dios, que también nació con la ciudad y llevó 2 siglos su construcción, y de aquel lado el Colegio Nacional de Montserrat, el más antiguo del país, que tiene ya 300 y tantos años, que es otro edificio simbólico de nuestra ciudad. Estos 3 edificios son íconos porque presentan 3 instituciones. Estas instituciones son las fundamentales dentro de una comunidad. Pero ahora, Prudencio, sería importante que vos, porque el tiempo se nos va, plantees el desarrollo del programa. ¿Cómo no? Vamos a empezar con una editorial mía, luego vamos a entrevistar a nuestra invitada, que es la doctora Laura Rodríguez Machado. Posteriormente va a haber una editorial de Eduardo. Yo voy a hacer una columna que le hemos titulado La ciudad que queremos, y por último el cierre. Los invitamos a acompañarnos. Entonces, la columna de Prudencio Bustos Argañarás, Bona Fortuna. Gracias. En el comienzo de la apertura, ustedes habrán visto una frase que dice: la libertad es el derecho a decirle a los demás lo que no quieren oír. Esa frase pertenece al prólogo del libro Rebelión en la Granja de George Orwell, que muchos de ustedes habrán leído, y para mí sintetiza con enorme precisión el alcance que tiene el concepto de libertad de expresión.
que es una de las libertades fundamentales del sistema democrático, a punto tal que me atrevo a decir que no hay democracia sin libertad de expresión, que por más que un gobierno llegue al poder a través del voto, de la soberanía popular, si no respeta la libertad de expresarse de los ciudadanos, no está gobernando como demócrata. Cuando Orwell dice no decir a los demás lo que no quieren escuchar, cuando dice los demás no se está refiriendo al hombre común, a usted, a mí, a los que andamos por la calle y no tenemos instrumentos para impedir al otro que diga lo que no nos gusta escuchar. Está hablando de los poderes, está hablando sobre todo del gran poder que es el gobierno, el que tiene el monopolio de la fuerza que nosotros le hemos delegado precisamente para que nos haga respetar y nos garantice el ejercicio de nuestros derechos. La paradoja es que a veces gobiernos, incluso gobiernos democráticos, se caen en la tentación de monopolizar la expresión e impedir o ponerles dificultades a los ciudadanos para que hagan uso y ejecuten este derecho. Las tiranías lo hacen en forma descarada, sin disimulo. Lo que pasaba en la Alemania nazi, en la Italia fascista, en la Rusia comunista, lo que pasa hoy en la monarquía dinástica de Cuba o en la monarquía dinástica de Corea del Norte, en donde directamente se atropellan, sin ningún disimulo, no se trata de mostrarse democrático, sino directamente no se permite a los ciudadanos expresar su opinión y si está en contra del gobierno se lo castiga duramente. Pero en los gobiernos que se dicen democráticos y quizás lo son y que respetan otras libertades, siempre suele haber la tentación, y a veces se cae en ella, de poner obstáculos, de en forma más sutil dificultar el ejercicio del derecho de expresar las ideas. ¿Y cómo se hace? Bueno, se hace, por ejemplo, a través de la publicidad oficial, dándole una preferencia manifiesta con los dineros nuestros que le hemos confiado que administren nuestro beneficio a aquellos medios de difusión que dicen lo que el gobierno quiere oír y no a los que dicen lo que no quiere oír. O, por ejemplo, utilizando medios del Estado que deben estar al servicio de la comunidad y no del gobernante para autoelogiarse. En fin, ustedes conocen cuáles son los procedimientos que a veces sutilmente los gobiernos utilizan para menoscabar el ejercicio de este derecho. Los constituyentes sabían muy bien el valor de esto y en 2 artículos lo consagraron claramente. En el artículo 14, que reconoce y consagra las garantías y derechos de los habitantes de este país, entre ellos enumera el derecho a publicar sus ideas por la prensa sin censura previa. Y ustedes me dirán, bueno, sin censura previa, pero entonces cada uno dice lo que quiere y dice algo, si dice algo que agravia, que insulta, que es dañino, bueno, ahí está la responsabilidad en el uso de la libertad, pero no justifica conculcarla. Somos libres de hacer el bien o de hacer el mal, pero si hacemos el mal en uso de la libertad, somos responsables de sus consecuencias. Y si a alguien hemos agraviado, calumniado, injuriado, ese hombre tiene, esa mujer, tiene el derecho a reclamarnos un resarcimiento, una reparación, porque tenemos que ser responsables del uso de esa libertad. Toda libertad implica una responsabilidad. Y el artículo 32, que le dice al Congreso de la Nación que no podrá sancionar leyes que restrinjan la libertad de prensa ni que establezcan sobre ella la jurisdicción federal. En una palabra le está diciendo que no puede sancionar leyes sobre la libertad de expresión. Es uno de los pocos derechos que la Constitución reconoce casi de manera absoluta. En los demás tienen que ser ejercidos de conformidad con las leyes que reglamenten su ejercicio, dice. Porque, lógico, el derecho de uno puede entrar en colisión con el de otro. Mi derecho a transitar libremente no se ve menoscabado porque tenga que parar ante la luz roja del semáforo, porque está buscándose la armonía con el derecho del que viene por la otra calle que también tiene que pasar. En el caso de la libertad de expresión, la Constitución le reconoce casi un valor absoluto, porque es preferible los abusos cometidos en su uso y que no su restricción. Y por eso el Congreso no puede sancionar leyes. Entonces, lo que tenemos que hacer, lo que es indispensable que cobremos conciencia, es que esta libertad de expresión es para nosotros una garantía importantísima. Tenemos que cuidarla. No tenemos que esperar que sea el gobierno el que gratuitamente nos la reconozca y nos la respete, sino que nosotros tenemos que hacerla respetar, sabiendo claramente que la libertad de expresión no es un privilegio de los periodistas ni de los que tenemos acceso a los medios de difusión.
es un derecho de los ciudadanos, un derecho humano y es también un mecanismo de protección de nosotros contra los posibles abusos del Estado. Entonces, a defenderlo. Bien, ahora vamos a recibir a la doctora Laura Rodríguez Machado, Laura. que es nuestra invitada. Gracias por la invitación. Y felicitaciones y éxitos en el programa, ¿no? Que no también llego a darte un beso, así que te Muchas saludo gracias, con la mano nomás. es parte de la libertad de expresión, un poco acá y participar y bueno, decir lo que uno piensa. Magnífico. Bueno, contanos un poco lo que piensas vos. Bueno, la verdad que en relación a la política, que es un poco lo que me apasiona y defender toda esta situación de libertad de expresión, un poco habíamos hablado antes del programa, pensar justamente cuáles son estas maneras de expresarse nuevas, en donde quienes estamos en política o entendemos que podemos ser representantes de la política, tenemos que incorporarnos, ¿cierto? Sí, pero antes de eso, Laura, si me permitís, para ubicar al televidente, yo querría que vos cuentes un poco, porque Laura es uno de los íconos del PRO en Córdoba. Sí, la verdad que no sé si ícono, pero represento al PRO. Yo querría que vos cuentes un poco, primero el resultado del PRO en las últimas elecciones y luego el resultado tuyo en las últimas elecciones, porque vos fuiste candidata también. Bueno, la verdad que tuvimos un resultado increíble. Tenemos un diputado nacional, que es Héctor La Coneja Baldassi. A poquísimos votos la segunda banca no la logramos, que era yo la candidata en segundo lugar. Prácticamente, para los que estamos en política, con algunos departamentos nomás hubiéramos tenido esa banca, departamentos en sentido electoral. Y en la capital salimos segundos a un punto y pico del primero. Quiere decir que también por poco casi ganamos la ciudad capital, que es un poco el área donde yo me dedico a trabajar en política. Así es que hemos tenido un excelente resultado electoral. Bueno, contanos entonces esta nueva forma de hacer política. ¿En qué consiste? Esta nueva forma de hacer política en realidad se basa en aquellos instrumentos tecnológicos de manifestación libre de esta voluntad que muchos gobiernos dictatoriales, por ejemplo, no han logrado dominar, como es el Internet, como podemos hablar de Facebook, de Twitter, estas cosas nuevas que a veces, pero los jóvenes están tan acostumbrados a usar, capaz nosotros por ahí nos parezca raro, pero es la nueva inmigrante. la nueva forma de manifestarse, ¿no? También las manifestaciones espontáneas callejeras, la concentración de gente sin banderías políticas y solamente atrás de consignas. Son nuevas formas de manifestarse políticamente que tenemos que entender y saberlas interpretar. Y también muchos la utilizan, ¿no? Lo curioso que son nuevas formas que nos vuelven a la primera democracia, que era la democracia directa en el ágora en las ciudades griegas, ¿cierto? Es decir, hoy en día una persona puede comunicarse en tiempo real y gratis con una cantidad de gente que nunca se hubiera imaginado. Y los gobiernos pueden ayudar a esa democracia directa. Por ejemplo, hay muchas vías de instrumentación de información que no necesitan, como antes, que se haga una presentación, un pedido de informes, un planteo, sino que todo debería estar publicado en Internet con los presupuestos, cómo contrata el Estado, cuáles son las empresas proveedoras estatales, qué hacemos con nuestros dineros. Ese también es una forma de ayudar desde el Estado a que esas nuevas formas de democracia hagan de lo que era el ágora nuevamente una especie de realidad, ¿no? Es decir, la verdadera publicidad de los actos de gobierno y no esa pseudo publicidad que en realidad es propaganda del gobernante. Cuando nosotros ¿no? hablamos de publicidad de actos de gobierno nos imaginamos todas las propagandas mostrando los actos. Cuando hablamos de publicidad en la Constitución, el pueblo quiere saber qué hacemos con nuestros dineros. Publicar lo que se hace, no publicitarse. ¿Vos Ahora, perdóname, esto que vos estás proponiendo, esta nueva forma de hacer política, ¿no van en menoscabo de los partidos políticos? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con la vida partidaria? De alguna manera la vida partidaria debería ir acomodándose a esta forma de hacer política. Estas formas de manifestarse no tienen una manera después de resolver las controversias, que sí la tienen los partidos políticos. Hay internas, hay propuestas, se vota por uno u otro candidato, se definen autoridades. Y además los partidos políticos son transversales, es decir, deberían tener de todas las instancias de interés de la ciudad, las corporaciones,
representantes, es decir, no solamente de un sector, una voz cantante, sino que logren de todos de los que más tienen, de los que menos tienen, de los trabajadores, de los monotributistas, en fin. En eso ayudan los partidos políticos, pero sí es un llamado de atención a los partidos políticos a que intenten ayornarse a estas formas de manifestación. ¿El PRO tiene un departamento que maneja los medios electrónicos? La verdad que yo te debería decir, y bueno, me gusta hablar bien de mi partido, es que es uno de los que más utiliza estos sistemas. De hecho, yo ayer decía, ¿no? ¿Qué hacemos? Porque, por ejemplo, la Coneja Baldassi en su Facebook tiene cerca de 60.000 seguidores. Cualquier cosa que él sube lo ve, teóricamente, esa cantidad de gente. Y pensaba la gente que habían convocado al locro del 1 de mayo muchos candidatos y son menos de los seguidores de Facebook que la Coneja que saluda a sus seguidores el 1 de mayo en Internet. O sea, ¿cómo llegas a la gente? ¿Cómo haces esa masividad que pretendemos desde la política que los mensajes lleguen a todos? ¿Llamando o el plato locro o utilizando estos sistemas de comunicación? ¿Vos crees que fue un acierto entonces elegir como candidato a una persona ya conocida, con las ideas del PRO, pero ya conocida y que venía del deporte? Mira, yo más que conocido creo que sí, que eso ayudó muchísimo. También la trayectoria que él tiene de una persona que puede mostrar en una situación de juez y del fútbol, digamos, de haber sido intachable y de haber llevado internacionalizado su carrera, dejando a la Argentina bien posicionada en este punto. Pero no es lo único que ayudó, porque creo que acá viene una corriente destinada a votar esta propuesta. De hecho, en Mendoza, el concejal que sacó el 25% de los votos hace poquísimo tiempo y no es conocido como Baldassi. Decía Macri anoche en un programa, no lo conoce nadie, pobre, y sacó el 25%. Quiere decir que hay cosas que ayudan a sacar votos, pero también hay una corriente que hace que los votos estén. Esta forma de hacer política nueva que vos nos estás relatando, ¿es la famosa tercera vía de la que suele hablar Mauricio Macri? Sí, se le ha puesto ya hace tiempo el nombre de esta tercera vía, que es como para decir, bueno, las ideologías tan liberal o tan de izquierda encuentran en el medio un mix de gobierno, que muchos lo han ejecutado, por ejemplo, Lula en Brasil. De hecho, muchos dicen, no sé si decir que ha sido liberal para unas cosas, pero tampoco ha sido netamente de izquierda. Es uno de los defensores de esta tercera vía, que básicamente lo que hace es decir, se puede hacer un mix de política donde la economía, la política y también lo social tengan un mismo valor. Y no pensar, como algunas ideologías, que pareciera estar solamente apoyadas en uno de esos puntos y no en un trípode de cuestiones que hacen bien a la democracia. El populismo, que parece ser el que ha tenido en los últimos años un importante auge en nuestro país, ¿vos piensas que es realmente una ideología, es una forma de ver la sociedad? ¿O? La verdad que la palabra populismo a mucha gente por ahí le cae bien porque pareciera asociado a popular. Pero la verdad que populismo es un mecanismo de gobierno que lo que hace es tratar de quienes lo defienden se perpetúen en el poder más allá de lo que les correspondería, utilizando diversas maneras que hacen que se quede en el gobierno. Por ejemplo, desmereciendo las constituciones, a los organismos institucionales, manejando la justicia, dando, en vez del subsidio para ayudar a una persona a salir de la pobreza, para que se quede ahí pero con una mano que me necesite, no es una ideología. Lo dejamos ahí porque tenemos que ir un corte. Más que una ideología, entonces sería un proyecto de dominación. Yo entiendo absolutamente que sí. Y luego del corte continuamos con Laura Rodríguez Macho. A mí me gustaría hacerte preguntas de ciertas cosas concretas de la vida política de tu partido y de otros partidos que eventualmente podrían ir juntos. Se habla mucho de la posibilidad de que PRO se incorpore a UNEN, incluso creo que en UNEN hay una cierta disputa entre los que quieren que el PRO esté y los que no quieren. ¿Vos crees posible un entendimiento del PRO con UNEN? ¿Es posible compatibilizar ideas como para desarrollar propuestas coherentes que lleven el país adelante? Mira, lo que yo creo muy importante es algo que acá pareciera que nos asombra a los argentinos, que es que las fuerzas políticas hablen y dialoguen entre sí. Cuando habla el radicalismo con Macri o cuando habla UNEN con Macri nos sorprende, como si encontráramos detrás de ello
una bajada de banderas propias para tomarlas de otros, ¿no? Que son más. Y yo creo que, volviendo al tema de la tercera vía, que probablemente puedan existir algunos acuerdos programáticos, deberían existir en las conversaciones acuerdos programáticos para ver cómo se va a gobernar, tanto como si fueran en conjunto, como que coexistan gobernando en las legislaturas, en los congresos o en donde sea. No puede ser que no se hable y no puede ser que las fuerzas políticas no encuentren punto de coincidencia. Si en esos puntos de coincidencia hay acuerdos programáticos suficientes como para apoyar candidatos, se apoyará. Pero el punto es que conversen. Y eso se está viendo raro en Argentina, que conversen los partidos políticos entre sí. Te voy a hacer una pregunta indiscreta, porque siempre hay que hacerla. La edad no, por favor. Veremos si la contestación se puede dar o no. Llevamos 4 periodos de gobiernos peronistas. Sí. De manera tal que si el candidato de la oposición fuese un individuo medianamente potable, por la ley del péndulo sería muy beneficioso para la oposición ganar las elecciones. ¿Vos crees, Laura, que si el PRO y el resto de las fuerzas no peronistas no se unen, hay alguna posibilidad de que el PRO pueda llegar o que las otras fuerzas puedan llegar? Yo la verdad que lo que creo ahora es algo todavía más peligroso que eso. Estoy diciendo que no creo que ningún partido pueda llegar solo a gobernar tranquilamente los próximos años. Porque está la diáspora de opiniones, por más que ahora digan el 21% tiene tal, el 22 o el 23% tiene tal, nadie tiene el 40%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué está pidiendo la gente? Un consenso. La verdad que yo no creo que solamente se pueda gobernar a través del peronismo, eso está claro. Tampoco creo que todos los que son peronistas siguen siendo peronistas para el mismo concepto definitivamente. Está claro que el peronismo apoyó las políticas de Menem, que eran liberales, con algunos matices que, bueno, lamentablemente no hizo lo que debería hacer y sin embargo después vuelven y apoyan lo contrariamente opuesto, que es este pseudo progresismo que pareciera ser lo opuesto al liberalismo. O sea que hay que tener mucho cuidado en hablar de peronismo, creo que se va moviendo, como su mismo nombre lo dice, es un movimiento a cómo vaya calentando la situación política. O sea que podría venir un peronista que tenga un traje y una vestimenta muy distinta de los que han tenido los otros. Ahora, yo creo que es muy importante lo que vos señalabas, de que se haya iniciado un diálogo político entre fuerzas diferentes. Yo creo que esto es un paso importante y ojalá sea el anticipo de lo que la Argentina que viene. Es decir, que sea posible el diálogo, el entendimiento, el acuerdo, el diseño de políticas de Estado que trasciendan una gestión. La pregunta, o mejor dicho, la preocupación mía es si de ese diálogo puede salir realmente una cantidad interesante de propuestas comunes. Porque yo pienso, ¿puede Humberto Tumini, un hombre que viene del terrorismo, estar de acuerdo con algunas propuestas del PRO? ¿Puede Pino Solanas, que apoyó a Menem, a De la Rúa, a Kirchner y votó la apropiación de las FJP, la confiscación de YPF, la estatización de aerolíneas y el regalo a la cámpora, la ley del Banco Central que nos ha dejado sin reserva? ¿Puede compatibilizar esas cosas con...? Bueno, definitivamente, bueno, lo que ha hecho Pino Solanas, que apoyó a todo, definitivamente él podrá, porque ha hecho todo lo que ha querido siempre encontrando justificativo. Pero es muy importante el punto que vos decís. Si no hay ese acuerdo programático, si no hay la sola sumatoria de nombres importantes con algunos votos, tampoco va a garantizar la gobernabilidad. Por más que se sumen. Creo que el solo hecho de agregar un nombre potencialmente candidateable no sumaría nada. Definitivamente, si hay ese acuerdo programático, aquellas personas que defienden lo que desde el PRO consideramos indefendible se van a alejar, porque no van a coincidir. Se van a alejar porque no van a coincidir. Por eso es tan importante que ahora se empiece a conversar y decir nuestro proyecto político, que ya la Fundación Pensar está trabajando para el proyecto político los primeros 100 días de gobierno de Macri, es, a ver, ¿coinciden con esto? ¿O directamente ustedes no transarían con ninguno de estos proyectos? Volver a la Argentina al primer mundo, que el salario del trabajador no sea tan menor en Argentina comparándolo con los brasileros, los chilenos, los paraguayos. Ese tipo de cosas. ¿Están de acuerdo en el qué y en el cómo? Si no,
solamente con sumar nombres y ponerse de acuerdo en la distribución de las candidaturas. No. Una última pregunta, Laura. Si en ese acuerdo y consenso que se está buscando surgiera una persona que no es del PRO, que tuviese más peso, más peso específico en el consenso de los cordobeses que un partidario del PRO, ¿el PRO estaría de acuerdo en columnarse detrás de una persona? Bueno, de hecho, Héctor La Coneja Baldassi no era del PRO en sus inicios, y sin embargo, cuando se le propuso y después se aceptó por parte de los que formamos el PRO, todavía no tiene como juntas promotoras, era una persona que no era del partido, ni siquiera de la política, fíjate lo que te digo, y atrás de esa persona se columnó y ahora es nuestro representante en el Congreso Nacional, que está haciendo una excelente gestión. Mauricio Macri es un hombre que tiene conciencia federal. Por supuesto. Mira el país, su integridad. De hecho, es la primera vez que podemos decir, por ejemplo, que la policía metropolitana no la paga el jujeño, el cordobés, ni el santafesino, y se la pagan sus propios porteños, pero a su propia felicidad. No, señor. No sé, eran los fondos que la justicia, la Policía Federal tenía asignados, pero no porque se la pagamos todos, para determinadas acciones. Por primera vez en la historia, los capitalinos pagan su propia policía, pagan su transporte en el subte, y te podría seguir nombrando cosas que antes eran Perdón, Laura, pero pagan $1.50 el subte porque está con subsidios inmensos, creo que los subsidios en transporte... Peso 50 no es el subsidio nacional, se irán sacando. De hecho, anunció desde que él asumió una importante reducción de subsidios para empezar a revertir, obviamente sin conflicto social, esos valores. Y de a poquito se va retirando los subsidios, que son los subsidios que todos se pagan, evidentemente, del gobierno nacional. Pero esa diferencia, la otra que se paga, sale del bolsillo de cada ciudadano porteño y no de los cordobeses, los jujeños o los catamarqueños, como pasaba hace muy poquito tiempo. Eso es muy importante. Bueno, Laura, ya se nos acaba el tiempo. Ha sido un lujo tenerte en el piso. No, felicitaciones por el programa. Y queríamos con prudencia abrir el programa con una mujer y más con una mujer de las capacidades tuyas. Muchísimas gracias, mucha suerte. No será la última vez que vengas, es solo la primera. Gracias. Bueno, y ahora ha llegado la hora de mi editorial. Adelante, Eduardo. ¿Por dónde debo de empezar?, preguntó el rey de corazones que oficiaba de juez en el juicio que se le hacía a Alicia en el País de las Maravillas. Y el conejo blanco, que oficiaba de secretario de actas, contestó: empieza por el principio. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento, empezar por el principio. El principio es la idea. La idea genera la emoción. Las emociones generan las acciones. Y las acciones generan los resultados. De manera tal que casi siempre buenos resultados son generados por buenas ideas. Y de manera tal que casi siempre malos resultados es el motivo de haber aplicado malas ideas. La gente puede pensar que esto es una teorización. Voy a explicarlo con argumentos utilizando la historia completa de la humanidad. El ser humano Homo sapiens tiene 40.000 años, números más, números menos. En los 40.000 años, durante los 37.500 años primeros, el progreso de la humanidad fue pequeño. Si bien hubieron grandes inventos muy importantes, el fuego, la metalurgia, la rueda y el gran invento que fue la agricultura, en ese tiempo enorme, muy difícil de concebir, la humanidad vivía en una economía de subsistencia. Un día, un grupo de personas que no eran los más poderosos ni los más ricos y que vivían en un grupo de ciudades que ni siquiera constituían un reino, sino que eran ciudades-estado independientes, tuvieron una idea. Esa idea se llamó razón, el razonamiento deductivo, que se puede definir como entender que un efecto está generado por una causa. Dicho en buen romance,
entender que las cosas no suceden porque sí, que las cosas suceden porque hay razones que las hicieron suceder. Cuando la humanidad, que no fue toda la humanidad, cuando a ciertos grupos de la sociedad, de nuestra humanidad, aplicaron esos valores, se generó un crecimiento ininterrumpido y que llegó al día de hoy, siglo XXI, en donde el hombre se enseñoreó de la naturaleza y se convirtió en el rey del universo. Esa idea que es la razón se plasmó luego, alumbrada por el concepto de la libertad en tres ideas. La primera fue una cosa muy fácil de entender, pero muy difícil de comprender, que es la libertad de pensamiento. Se puede definir de la siguiente manera: Dios hizo al hombre con la potestad de pensar lo que quiera, lo que se le ocurra. Eso es una potestad que tiene el hombre porque así fue creado. Esa libertad de pensamiento hizo que el hombre dejase de ser el esclavo del mito, de la mitología, el esclavo de dioses inventados y se convirtiera en el rey de su propio destino. La segunda idea, iluminada también por la libertad y aplicada con la razón, fue la determinación de no ser gobernado más por los reyes absolutistas. La gente, o ciertas gentes, en una isla pequeña, antes de la Revolución Francesa, 100 años antes ocurrió en Inglaterra, la Revolución Gloriosa, 1688, la gente dijo, no quiero que se concentre el poder, quiero que el poder esté dividido en tres poderes, que en realidad son cuatro, porque el cuarto es la opinión pública. Quiero que haya un intercontrol de los poderes, quiero que haya una sucesión de los gobernantes y quiero que los gobernantes sean elegidos por las mayorías. Esa idea constituyó la República Democrática, que es el mejor invento que tienen las sociedades grandes, no las pequeñas, para poder vivir en armonía. ¿Cuál es el tercero? Y con esto vamos terminando. La tercera idea es que en un escenario de libertad verdadera, entendiendo por libertad verdadera una libertad asegurada por un Estado que controla que nadie tenga prioridades ni ventajas sobre los otros, en ese escenario de libertad verdadera, el procedimiento más interesante para generar riqueza es una cosa difícil de comprender. Es la acción del individuo que para buscar su beneficio propio a riesgo y en libertad, antes debe beneficiar a la comunidad de futuros clientes o futuras personas que contratarán sus servicios, porque si no irán a buscar otros proveedores de estos servicios. De manera tal que usando un mal entendido egoísmo, no hay otra palabra para decirlo, la persona que quiere beneficiarse a sí misma en un escenario de libertad, primero lo debe hacer a los demás. Este principio, esta idea, generó un procedimiento en los países del primer mundo que lograron un desarrollo sostenido hasta el día de hoy y fue después seguido por una serie de países. Hay un país que lo siguió, que es la Argentina. Lo siguió a estas tres ideas, ¿cierto? Lo siguió durante 80 años y pasó de ser un grupo de provincias que no se ponían de acuerdo en una nación que pasó a ocupar en 80 años el sexto lugar en lo que a Producto Bruto Interno se refiere y el primer lugar en lo que se refiere a cultura y a educación, de acuerdo a un decir de Mario Vargas Llosa, que no es argentino. Es decir, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo un premio Nobel que no es argentino. Para terminar, hemos abandonado las ideas que consiguen los buenos resultados. Nos hemos abrazado con la desesperación de un náufrago en agarrarnos de un madero en el agua
que creemos que nos va a salvar, que son las ideas que generan la decadencia que luego se convierte en corrupción. Esas ideas se pueden sintetizar, lo dijo Laura hace un rato, con una sola palabra: populismo. La intención de este programa, entonces, es difundir esas ideas para que en las próximas elecciones la alternativa no sea K o contra K, la alternativa sea populismo o contrapopulismo. Muchas gracias. A esta columna la hemos llamado La ciudad que queremos. Ya se imagina que estamos hablando de Córdoba. Y también podríamos haberlo llamado La ciudad que no queremos, porque vamos a hablar de las cosas que nos enorgullecen y nos llenan de alegría de nuestra ciudad y de aquellas cosas también que no nos gustan y nos molestan. Pero no para buscar culpables ni para hacer cacería de brujas, sino para ver cómo podemos encontrar juntos los caminos que nos lleven a la solución de esos problemas para recuperar de una vez a Córdoba, para que sea la ciudad esa de la que nos sentimos orgullosos y que le queremos mostrar a los que vienen a visitarnos. En esta columna vamos a hablar un poco también de lo que Córdoba tiene, de las cosas de las cuales los cordobeses sí ya nos sentimos orgullosos. Y en este caso yo voy a hablar de la manzana jesuítica. Ustedes saben que la manzana jesuítica está, primera foto por favor, está comprendida entre las calles Vélez Arfiel, Caseros, Obispo Trejo y Duarte Quirós. Exactamente la manzana que en 1599, cuando la Compañía de Jesús se instaló en la ciudad, el Cabildo le donó. Esa manzana ha sido declarada en el año 2000 por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Es el único espacio urbano del país, de la Argentina, que tiene esa calificación. Es decir, es para los cordobeses un motivo de enorme orgullo y tenemos que cuidarlo como si tuviéramos una joya que nos viene de muchas generaciones atrás y que tenemos el deber de cuidarla. No podemos arruinarla ni dejarla arruinarse. La manzana jesuítica comprende una serie de edificios antiguos, valiosos por sí mismos, por lo que desde el punto de vista edilicio son, pero valiosos también por las instituciones que representan, por su contenido y por su papel en la historia. Sigamos con las fotos. Señor director, ¿podría pasar a la foto siguiente? Empezamos. La iglesia de la Compañía de Jesús. El más antiguo templo del país, concluido y consagrado en 1671, realmente una expresión magnífica de lo que es el renacimiento barroco americano. Otra, adelante. Siguiente, por favor. Esa es la calle de Caseros, el costado de la Compañía de Jesús, el costado norte. Como ustedes ven, la conocen porque la han caminado muchas veces, pero vale la pena recordarlo, es una enorme pared de calicanto que va de esquina a esquina. No creo que haya en la Argentina otra cosa igual. Es realmente una joya. Sigamos. Esta es la misma de noche, cuando estaba bien iluminada, pero vista desde la avenida Vélez Arfiel. La otra era desde Trejo. Sigamos. Adelante. El interior de la compañía con su precioso púlpito, dorado a la hoja. Adelante. ¿Seguimos? Ese es el altar de la capilla doméstica que está sobre la calle Caseros. Esa capilla doméstica construida por los jesuitas dicen que es la misma ermita de San Tiburcio y San Valeriano, muy antigua. Y pasamos a la universidad, la más antigua del país, que en 2023 va a cumplir 400 años y es evidentemente una de las instituciones que más distingue a Córdoba y de la que más orgullosos nos sentimos los cordobeses. La siguiente, los claustros de la universidad. La siguiente, otros claustros a donde están los estudiantes. Seguimos. Señor director, por favor, seguimos. Otra imagen de los claustros. Seguimos. La vida estudiantil en Córdoba ha sido siempre uno de los elementos más destacados. El patio interior, con la estatua del obispo Trejo y Sanabria, a quien se debe la universidad, no la fundó,
pero en 1613 donó todos sus bienes para que el Colegio Máximo de los Jesuitas, que se había trasladado a Santiago de Chile, regresara a Córdoba, y 10 años después sobre él se fundó la universidad por un breve del Papa y una real cédula del Rey. El Colegio de Montserrat. Lo hemos visto ya al comienzo en nuestra escenografía, fundado por Duarte Quirós en 1687, realmente un colegio que ha formado enorme cantidad, centenares de generaciones de hombres que han sido útiles a la patria. El patio interno, con la fuente y al fondo una hornacina, no se alcanza a ver, con la estatua del fundador Duarte Quirós. Siguiente. Esa es una visión nocturna, bien iluminado, del Colegio Montserrat, de la fachada. La siguiente es otra vista, pero desde calle Caseros, del costado del Montserrat. Seguimos. La foto siguiente nos muestra la Academia Nacional de Ciencias. Esta es la más antigua de las academias argentinas, la decana. La fundó el presidente Sarmiento en 1869 y su primer presidente fue uno de los sabios alemanes que trajo Sarmiento y que tanto impulso le dieron a la ciencia en la Argentina, el doctor Hermann Burmester. La antigua entrada de la academia, hoy esa parte ha sido cedida a la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Y aquí tenemos precisamente esa facultad, un edificio más moderno pero muy digno, importante, en la esquina de Duarte Quirós y Caseros, y una visión nocturna de la misma Facultad de Ciencias Exactas. Esta es la manzana jesuítica. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacemos los argentinos y los cordobeses para cuidarla, para mantenerla, para tenerla en valor? ¿Qué hace el gobierno nacional? ¿Qué hacemos los otros? ¿Qué hacen las provincias, la municipalidad y nosotros mismos? Pues, vamos a ver, ya en el año 2007, en la esquina de Caseros y Vélez Sarsfield había sido tomada para pegatinas de afiches. Varios candidatos, a veces parece el mismo, la utilizaban con todo desparpajo y la tapizaban. La pared de la residencia jesuítica de la compañía sobre Vélez Sarsfield, un mural que realmente nos llama a la vergüenza. Sigamos. Todas las imágenes que ahí hay, por ejemplo, esa cabina telefónica que no debería ni estar porque no es un lugar donde debe haber una cabina frente a un monumento, la basura acumulada. Bueno, sigamos pasándola. La pintaron. En ese mismo año 2007 blanquearon con cal ese muro. Siguieron blanqueando la parte que corresponde a la Academia de Ciencias. No se había reparado la pared, estaba muy dañada, pero por lo menos ya no estaba llena de grafitis y estaba bastante más adecentada. Sigamos pasando. Lo mismo la Facultad de Ingeniería, y estaba ya en condiciones. Pero en el 2008 la cosa empezó a cambiar. Mejor dicho, en el mismo 2007 empezaron de nuevo a aparecer los grafitis. Manifestaciones de distintos grupos que se dicen defensores de derechos humanos, del ambiente, etcétera, grupos políticos, lo que fuera, siguieron escribiendo. Esto hizo que de nuevo se convirtiera en una cosa realmente inapropiada para lo que es semejante monumento. Se volvió a pintar en el año 2009, pero poco tiempo duró. Ya vamos a ver las imágenes, que poco después, en el año 2010, volvieron a aparecer los grafitis. Estamos todavía en el 2008, todavía estamos viendo las imágenes, estamos viendo ahí la imagen del ERP, aquella tristemente célebre banda terrorista que sembró de sangre, el baño de sangre el país. Ahí ya está de nuevo pintado en el año 2009. Está la Academia de Ciencias limpia. Y pasamos luego al 2010, en donde nuevamente empezaron a aparecer los grafitis. Ya estábamos cerca de elecciones, un proceso preelectoral, y aparecían los nombres de los distintos candidatos, a Castelo, Pascual, un señor de apellido Moreno, etc. En el 2011 la cosa fue incluso peor todavía. Pintaron primero, pusieron un letrero que decía que estaba prohibido fijar afiches o escribir, y por supuesto en la primera manifestación empezó a aparecer de nuevo los grafitis. Páselo rápido, señor director, porque realmente
lo que estamos viendo no es agradable de ver, soy consciente. Veámoslo rápidamente. Hay grafitis que realmente no se pueden ni siquiera poner mucho tiempo porque las leyendas son obscenas, son groserías, son cosas escritas por gente sin ningún tipo de educación, que además de arruinar esto, escriben cosas inapropiadas. Llegamos así al año 2014, es decir, el año en curso. Se limpió 2 veces en el 2014, se pintó en 2 ocasiones. Se pintó, se dejaron las paredes razonablemente limpias, hasta que llegó, ahí están las paredes limpias del 2014, hasta que empezó a hacerse otras marchas. Llegó el 24 de marzo, donde se conmemora, no sé por qué conmemoramos un acto tan lamentable como la ruptura del orden constitucional, y empezaron a aparecer estos letreros de contenido político que arruinaron de nuevo. Y, por suerte, se volvió a pintar. Pero esas pintadas para tapar se hacen con los dineros públicos que podrían ser destinados a otras cosas. Lo estamos financiando nosotros, los contribuyentes, que estamos obligados a cada rato a destinar nuestros recursos comunes a tener que tapar lo que vándalos, los que inadaptados están haciendo para tapar estos maravillosos monumentos. Sigamos, señor director. ¿Qué ocurre? Uno se pregunta, ¿por qué la policía no actúa? Porque escribir sobre estas paredes, que son monumentos nacionales y monumentos de la humanidad, es un delito. Y yo le he preguntado alguna vez a la policía, a algunos policías, ¿por qué no lo hacen? Porque no los encontramos, no los vemos. Pues yo los vi, ahí están, los pude fotografiar en el momento en que estos hinchas de un cuadro de fútbol estaban escribiendo cosas. Paremos un instante. Hablemos ahora del entorno, de lo que rodea. ¿Cómo estamos cuidando el entorno? Acá ven la calle Caseros. Vendedores ambulantes de frutas, verduras, vaya a saber qué es lo que es. Sigamos. Vemos otra imagen, es un estacionamiento de motos en la esquina de Caseros y Vélez Arfiel. Sigamos. En la calle Caseros se ha autorizado por la municipalidad, y esto es realmente increíble, ¿no? Se ha autorizado que se ponga venta de artesanías. Yo estoy de acuerdo que los artesanos se los ayude dándoles lugares. Fui el creador del Paseo de las Artes, a donde los artesanos exponen. Pero hay lugares a donde es apropiado y lugares donde no se debe. Pongan los artesanos en otra parte, pero no en el entorno de los monumentos más importantes de la República. Esto es absolutamente inapropiado. Lo mismo frente a la compañía, se ha habilitado para que se pongan un grupo de discapacitados que merecen todo nuestro apoyo y que es bueno que le den un lugar, pero no es ese el lugar adecuado, ni para ellos ni para la ciudad. Les muestro lo que son, por ejemplo, los teléfonos públicos de la manzana de jesuítica, la manzana de las luces. Son pegatinas de costras de afiches. Ahí tenemos frente al costado del Montserrat un contenedor y basura a su alrededor. En fin, estamos viendo, por supuesto, y este letrero, que quisiera que se detuviera un instante, que me parece, lo ha puesto la provincia y me parece inapropiado. Está compitiendo con la compañía tapando la imagen. Y como no podía faltar, por supuesto, el siguiente, un letrero del Gobierno Nacional con el nombre de la presidenta, que nos gustaría saber a dónde está esa cantidad que se ha destinado y cuáles son las obras. En una palabra, esto es lo que estamos haciendo con nuestro patrimonio más valioso. Hemos llegado ya al final, Prudencio. Estupenda tu nota. Tenemos que hacer el cierre. Nos quedan muy poquitos minutos. Les voy a dejar un concepto. Vienen épocas de alto contenido político. La política partidaria es una vocación. No cualquiera es político. Yo no he sido político de política partidaria. Yo me he dedicado a la actividad privada. Prudencio sí tuvo la vocación de la política. No la tienen todos. La política partidaria es una vocación, pero la política ciudadana es una obligación de todos los habitantes de la República. Entendiendo por política ciudadana el expresar la opinión pública o la libertad de expresión como más guste. Y a eso tenemos que dedicarnos
en estos tiempos que vienen, y para eso hemos nosotros armado este programa. Hemos hablado de ideas, ni siquiera pretendemos que ustedes las acepten. Lo único que nosotros queremos es que ustedes, a través de haber escuchado nuestras ideas, puedan elaborar las ideas de ustedes. Y a guisa de despedida, voy a terminar con una cuarteta de mi autoría que escribí hace 2 o 3 años para el prólogo de un libro mío. No pretendo que aceptes mi opinión, sino que pienses antes de aceptar. Solo Homo sapiens, cuando la razón se ejerce en absoluta libertad. Muchas gracias. Espléndido, espléndido, Eduardo. Solo nos queda entonces agradecerles el habernos acompañado. Sin ustedes no tendría sentido este programa, e invitarlos para que el próximo lunes y los sucesivos nos sigan acompañando y sigamos dialogando. Palabra de honor. Muchas gracias.